Tengan todos muy buenas tardes, ahí donde se encuentran, en su lugar de trabajo, en su negocio, en su casa, eh, ahí en su vehículo. Si usted va en el bus, donde quiera que usted esté, rogamos al cielo de que la cobertura de Él, su bendición, esté en su vida. Vaya Él ahí guardándolo, cubriéndolo, protegiéndolo, ahí donde usted se encuentre. Entonces declaramos una bendición para la vida de cada uno de los que van a ver este video, donde quiera que usted esté, donde quiera que usted ande, pues que la bendición del Todopoderoso esté acompañándole su vida. Quiero en esta tarde, queremos hacer un pequeño análisis acerca de un tema que es nuestro diario vivir en estos momentos. Es un tema bastante complejo, hasta cierto punto de coyuntura política, pero que es la realidad que nosotros como pueblos salvadoreños estamos viviendo. Entonces, quiero referirme a un tema como es el tema de el régimen de excepción. Es bien complejo este tema, netamente es bien complejo, pero yo soy imparcial. Yo solamente voy a dar mi análisis, ¿verdad? Y ahí dejen sus comentarios, ¿verdad? Yo voy a dar mi análisis acerca del tema régimen de excepción. Y en primer lugar, mencionar que el régimen de excepción es una facultad que tiene el gobierno, una facultad constitucional que tiene el gobierno bajo la aprobación de la Asamblea Legislativa. Solamente necesita ahí los votos de la Asamblea Legislativa y automáticamente ya tenemos régimen de excepción. Entonces, el régimen de excepción como tal sí es constitucional. Y se hace uso del régimen de excepción cuando hay una situación que ya se salió de control. Cuando hay algo que pareciera que ya no tiene control, que ya se salió. Entonces ahí es donde se puede hacer uso de esta facultad constitucional que el gobierno tiene, que es el régimen de excepción. Sí es constitucional. Cuando ya algo se salió de control, el gobierno tiene esa herramienta, como decretar régimen de excepción. El problema que tiene el régimen de excepción, como su palabra bien lo dice, régimen de excepción. El problema que tiene que los regímenes, que automáticamente es una suspensión de garantías constitucionales. Ese es el problema. La misma palabra lo dice. Por eso de que no es muy bueno hasta cierto punto el régimen. Porque el régimen quiere decir una suspensión de derechos o garantías constitucionales que la persona tiene. Nos limitan, nos quitan derechos temporalmente. Ese es el problema del régimen de excepción. El régimen de excepción sí es constitucional, es una facultad que tiene el gobierno para decretarlo bajo la aprobación del primer órgano de Estado, que es la Asamblea Legislativa. Es constitucional.
El problema que el régimen tiene es que, como la palabra dice, de que es una suspensión de garantías o de derechos, que nos suspenden garantías. Ese es el único problema. Y el régimen de excepción tiene como plazo máximo 30 días. No se puede poner más. Al no ser que pase como lo que está pasando actualmente, que cada mes están aprobando otros 30 días de régimen y otra prórroga y otra prórroga. Entonces, pero sí, régimen de excepción es constitucional. Y debe de haber una razón muy fuerte para deber de aprobarlo. Y todos sabemos que la razón sí estaba. La justificación por el porqué del régimen de excepción sí, ciertamente sí ha estado. Porque todos sabemos que las pandillas le han hecho tanto mal al pueblo salvadoreño. Yo creo que la mayoría de salvadoreños hemos sido víctimas de estos grupos terroristas, de estas personas sin escrúpulos, de estas personas. No hay quizás ni palabras para describir este grupo delincuencial, esta mafia criminal. Entonces, yo pienso que sí, que justificación sí hay, y era necesario aplicar el régimen de excepción, porque pareciera que el Estado ya no gobernaba, ya no controlaba. Y eso sí, se lo aplaudimos al presidente Nayib Bukele, que pasaron gobiernos de Arena, pasaron gobiernos del FMLN, pero no tuvieron lo que tuvo el presidente Nayib Bukele, que tuvo valor de enfrentar estos grupos de una forma frontal. Tuvo el valor, la valentía de enfrentarlo frontalmente. Entonces, yo pienso de que sí, de que ya estos grupos delincuenciales, yo creo que se pasaron, llegaron al clímax de todo y tenían en zozobra al pueblo salvadoreño. Y miramos en las noticias tantos muertos cada día, y otro día con tantos muertos y tantos desaparecidos, tantas violaciones, tanto robo, tanto hurto. Entonces yo creo que sí, era necesario implementar el régimen de excepción. Sí era necesario. Entonces esa parte sí se la aplaudimos al presidente Nayib Bukele, que él tuvo la valentía y la fuerza de voluntad para exterminar estos grupos delincuenciales. Entonces ya mencionamos que sí había razón, se justifica la razón del régimen de excepción. Entonces pero en esencia, en sí, el régimen no es muy recomendable realmente. Se usa cuando hay netamente algo fuerte, cuando ya algo se salió de control en un país. Entonces, ciertamente esto se había salido de control. Definitivamente que se llegó hasta al grado de que partidos políticos pactaron con pandillas, hicieron treguas. Entonces esto pareciera que ya no tenía prácticamente salida, que ya no se podía combatir la criminalidad que había. Pero entonces esto sí lo aplaudimos al señor presidente Nayib Bukele, que tuvo la valentía para enfrentar de una forma frontalmente las pandillas, ¿verdad? Haciendo uso de esta facultad constitucional que es el régimen de excepción. Entonces, señores, habiendo dicho de que el régimen de excepción es una facultad constitucional que tiene el gobierno, también ya mencionamos de que régimen de excepción
se usan cuando son casos de que ya se salió del control. Pareciera que se salió del control. Entonces se hace uso de esta arma muy poderosa que es régimen de excepción. Y es que miren, si nosotros hablamos de allí, de ese lugar de Soyapango, Las Margaritas, por contar un tantito la historia de esos lugares, los que somos salvadoreños sí sabemos a qué nos referimos, pero las personas de otros países que me van a ver posiblemente, para que tengan una idea, este lugar de Soyapango no entraba ni la Policía Nacional Civil, porque ahí los que mandaban, los que controlaban eran las maras. Ellos eran los que controlaban. Si alguien quería comprar agua, pues automáticamente tenía que ir a comprar esa agua a las pandillas. Si alguien quería comer pan, pues tenía que ir a comprar pan a las panaderías de las pandillas. Si a alguien se le arruinó el vehículo, pues tenía que ir al taller de las pandillas, porque ellos de todo ese dineral de extorsión lo que hicieron fue invertir en negocio. Entonces la mayoría de negocios que estaban en estas zonas, los dueños eran pandilleros. Ellos eran los dueños de todos estos negocios. Si otras personas querían ahí prácticamente emprender con su negocio, tal vez poner otra panadería, no podían, porque la venta de harinas era exclusivamente de ellos. Las personas que vivían ahí, que tenían sus vehículos, pues tenían que pagar ahí el parqueo a las pandillas. Si querían parquear una motocicleta, pues había un porcentaje. Si querían parquear algún sub-pickup, otro porcentaje. Si querían parquear un camión, entonces la tarifa era más grande. Entonces tenían el control total en esos lugares las pandillas. Y la policía ni de entraba, ellos controlaban. Se dice también de que los problemas que habían ahí en cada casa de familia, ahí eran ellos los que iban a dar solución a esos problemas. No es como aquí, que cuando pasa alguna novedad uno llama, agarra el teléfono y uno llama al puesto policial y vienen los señores agentes a ver qué pasa, a investigar. Ahí no, ahí era con ellos. Entonces a ese grado había llegado las pandillas en nuestro país. Entonces era necesario régimen de excepción. Definitivamente era necesario. Era necesario. Y aparte de eso, del negocito más pequeño al más grande, pues tenían que pagar la extorsión. Definitivamente la extorsión. Y uno como salvadoreño, si yo era amenazado por ese grupo delincuencial, uno no hallaba dónde quejarse. Definitivamente. Porque el Estado de alguna manera era cómplice de ellos, porque amigos eran cheros, porque hasta pactaron con ellos, pues. Entonces uno cómo se quejaba. Entonces era necesario este régimen de excepción. Era necesario que viniese un presidente que no le debiera favores a Arena ni FMLN, para que viniera aquí a trabajar por y para el pueblo salvadoreño. Era necesario, definitivamente era necesario. Entonces, muchos salvadoreños hemos sido víctimas de estos grupos delincuenciales, definitivamente. Entonces, pero aquí tenemos un pequeño problema en cuanto a mi análisis. Tenemos un pequeño problema. Ciertamente, nosotros, así como está la situación actual, caminamos bastante seguros ahí por las calles. No se ven pandilleros, no se ve gente que ande extorsionando. Prácticamente sí están encarcelados, están ahí enfrentando un proceso. El problema es que dentro de esos miles de personas que están ahí en cárcel provisional, el problema es de que allí también hay gente injusta. Ese es el problema, que por algún error, que por alguna equivocación, ellos están ahí también en cárcel provisional. Entonces, y estas no son palabras mías, son declaraciones
de los mismos funcionarios. Por ejemplo, el vicepresidente, el doctor Félix Ulloa, él dijo literalmente en una entrevista, él aceptó de que hay gente injusta que está presa, pero que esa gente es injusta. Entonces, y palabras textuales que dijo el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. Él dijo, en toda guerra hay daños colaterales. Él lo dijo textualmente. Entonces, el problema es de que realmente esos no son daños colaterales. Esos son familias salvadoreñas que fueron víctimas de las pandillas, de estos grupos delincuentes. Fueron víctimas de ellos y ahora de alguna manera son víctimas del Estado. Ese es el problema. Ya dijimos que está bueno y que está excelente porque el presidente Nayib Bukele, desde que entró al gobierno, implementó el plan control territorial, pero realmente yo creo que ese plan no le dio mucho resultado y tuvo que acudir al régimen de excepción. Pero ya hablamos que está excelente lo que se ha hecho. Ahora, el problema es en estas declaraciones, que los mismos funcionarios han aceptado de que hay daños colaterales, dice el vicepresidente Félix Ulloa. Pero es que esos no son daños colaterales, esos son familias salvadoreñas que fueron víctimas de la delincuencia y ahora de alguna manera son víctimas también del mismo Estado. Así lo dijo Félix Ulloa, son daños colaterales. Sí, pero el gobierno, el Estado tiene que dar una pronta respuesta a estos daños colaterales, porque posiblemente es un padre de familia, posiblemente es una madre de familia. Supongamos que ese daño colateral que dice Félix Ulloa es un padre de familia, es el que va a las calles, el que va a la empresa a trabajar para llevar el sustento a ese hogar, a ese matrimonio, para que su esposa, para que sus hijos tengan que comer, tengan que vestir, tengan que calzar. Entonces ese no es un daño colateral, ese es un padre de familia, ese es un sacerdote de la casa. Esa es la cobertura de ese matrimonio. No es un daño colateral, como dice Félix Ulloa. Y aún el presidente Nayib Bukele acepta que hay gente que está injustamente en la cárcel, porque él dijo en una conferencia, dijo de que han dejado libre a 3,000 personas. Las han dejado libres porque eran injustas. Entonces ellos también aceptan. Aparte de eso, el ministro de Seguridad también en una entrevista aceptó de que hay gente injusta que está allí presa, que está detenida, pero que son injustos. Y entonces, ¿por qué no los dejan libres? Ese es el problema que tenemos ahorita. Porque son familias salvadoreñas. Son esposas que están llorando a su esposo. Es una mamá que está llorando a su hijo, que su hijo posiblemente para el instituto iba, para la escuela iba y por error, por equivocación o porque alguien dijo algo en contra de ese muchacho, mintiendo, llegaron las autoridades, los cuerpos de seguridad y se lo llevaron y hoy está guardando prisión provisional. Entonces es una mamá llorando a su hijo, es un padre llorando a su hijo. Entonces, no son daños colaterales. Son familias salvadoreñas. Entonces, estos funcionarios, ellos mismos han manifestado, han declarado que sí hay gente injusta. Hay gente que está allí injustamente. Y si nos vamos hasta los extremos, hay gente que ya murieron. Murieron en la cárcel. O murieron porque quizás los señores agentes policiales quizás hasta los golpearon y les provocaron la muerte. Por ejemplo, yo me voy a reservar nombres, pero aquí nomás un gran amigo de nosotros aquí pues lo detuvieron. Él solamente le gustaba el guaro, se echaba sus traguitos, ¿verdad? Y de repente cayó en manos de las autoridades y le aplicaron el régimen de excepción y a los días pues ahí lo trajeron en un ataúd.
cuando Medicina Legal dio el dictamen, allí dice los documentos de que lo torturaron. Y los padres están indignados por eso. Los padres están indignados. Y nosotros que conocimos a esa persona, también estamos indignados. Entonces, esas son las cosas que sí no están bien definitivamente, ¿verdad? Porque esos no son daños colaterales, son familias salvadoreñas que han perdido un ser querido y posiblemente injustamente también. Entonces, ¿cómo el gobierno va a poder retribuir el daño provocado a esta familia salvadoreña? Pongámonos a pensar, pues ahorita ya van a cumplir un año esas personas de estar detenidas. Un año. Pongamos a pensar, ese padre de familia que se levantaba muy de mañana y se iba a las 4:30 de la mañana para su trabajo. Allá cuando recibía el sueldecito de la quincena, venía y ya se iban a comprar su comidita para su hogar, para su familia, para su matrimonio. Y ahí escasamente, humildemente, pues ahí iban. Pero también ese padre de familia también tenía su pequeña deuda en el banco. Pero también ese padre de familia también estaba pagando su cama, su ropero, algo a una casa comercial, ¿verdad? Y ahorita que por error, por lo que sea, él está ahorita guardando cárcel provisional. Y cuando ese padre de familia salga, pues, sin trabajo, posiblemente le han cortado la luz eléctrica. Posiblemente le cortaron el agua. Posiblemente el banco cuando salga le va a decir que le refinanció la deuda. Porque a mí me pasó cuando estábamos en cuarentena, en pandemia, pues yo debía un artículo en una casa comercial y a mí no me estuvieron presionando, mire, venga a pagar. No, pero llegado el momento yo me acerqué a la institución y les dije yo, mire, disculpe, ¿con cuánto me pongo al día? Con tanto se pone al día. Y yo, qué poquito, qué buena gente son ellos, dije yo. El problema es que me habían hecho un refinanciamiento internamente y yo ya estaba casi terminando de pagar ese artículo cuando vine a ver la cuenta, yo a empezar a pagarlo IVA. Entonces, ese va a ser la realidad o el caso de muchas personas que están guardando cárcel provisional injustamente cuando salgan sin trabajo. Y la llamadera de los bancos preguntando, las casas comerciales, el trauma de los hijos y tal vez la esposa quizás hasta con azúcar en la sangre, porque todos los que posiblemente tienen un familiar enfrentando un proceso, es normal de que se preocupe uno, pues eso es normal. Entonces, si ya estos funcionarios han declarado contundentemente y firmemente de que hay gente injusta en esos centros penitenciarios, entonces yo pienso que allí el gobierno tiene que dar una pronta respuesta, acelerar los procesos, ¿verdad? Y dictaminar rápidamente quién es culpable y quién no es culpable, porque dentro de esos presos ciertamente hay gente que quizás tenga su tatuaje, ciertamente, pero en un tiempo anduvieron delinquiendo y Dios en su infinita misericordia tuvo misericordia, valga la redundancia, de ellos y los llamó y los cambió. Pero claro, el tatuaje no se lo pueden borrar, pero quizás tengan sus 18, sus 20, 25 años de estar sirviendo en una iglesia. Entonces esperaríamos que las instituciones funcionen y den una rápida y pronta respuesta a estos daños colaterales, como dijo Félix Ulloa, que no son daños colaterales, son familias salvadoreñas. Entonces, mis queridos hermanos y amigos que van a ver este video, ahí dejo la reflexión de este día, sin tintes políticos, solamente una reflexión. Y ahí donde se encuentran, que la paz y la bendición del Todopoderoso esté en sus vidas. Dios les bendiga a todos en esta tarde.